Bienvenida, bienvenido al episodio 4. El día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Mindset. Este libro, Mindset de Carol Dweck. Y nos acompaña Ilse. Ilse, yo le digo Chiqui, es mi novia, entonces le voy a decir Chiqui porque se me hace demasiado raro decirle Ilse. Y nos acompaña hoy, también leyó el libro y vamos a platicarlo para que tú no tengas que leerlo. Hola Ilse, Qué Chiqui, atractivo eso, bienvenida. de que para que tú no tengas que leerlo. Ajá, pues ese No es el sabía que propósito. tenías ese eslogan. De hecho, dentro de la intro de la temporada 3 Va, estoy leyendo libros de autoayuda para que tú no los tengas que leer. está cool. Y nomás te damos como Points. los Ujú. points importantes que te quedes, ¿no? Muy bien. Entonces, pues quiero platicarte un poco primero cómo llegué a ese libro y luego tú nos das tu historia de eso. A mí en lo personal estaba como buscando libros sobre flexibilidad mental, ser más flexible, ser como un poco más abierto y así. Entonces el Chuy me recomendó ese libro, el Chuy, yo le digo Chuy al chat GPT. Le pregunto todo al Chuy de que, oye, si quiero tener mejor flexibilidad mental, ¿qué debo de leer? Entonces fue una de las recomendaciones. Y pues la verdad ya había leído de cosas de mentalidad, de hecho en uno de los cursos que doy hablo mucho de la mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, pero como que no lo había visto tan aterrizado. O sea, había visto la teoría, pero no necesariamente la práctica. Entonces me encantó, o sea, ese libro y lo empecé a leer y me fascinó. Y luego, pues te estaba invitando, te dije de que voy a estar leyendo todos esos libros y hacer podcast al respecto. ¿Qué te llamó la atención de ese en particular? Pues todo lo que me platicabas cuando lo estabas leyendo. Realmente, yo creo que si lo leen se van a dar cuenta de que probablemente todos nosotros nos podemos identificar con lo que dice. Ujú, Y eso es muy atractivo porque te pone en jaque con muchos de tus, pues, y de los pensamientos, de las cosas que piensas. Y te sientes hasta atraído por el tema en el sentido de que es un reto, ¿no? Es un reto, hasta te da curiosidad de saber, ay, ¿dónde estaré yo? ujú. ¿Cómo será el tipo de mentalidad al que se refiere? ¿Caeré yo en esos supuestos o en cuáles supuestos yo voy a encajar mejor, ¿no? Entonces creo que toda esa parte, sobre todo cuando me la empezabas a platicar y que me empezabas a platicar cosas de, bueno, todavía no damos contexto, pero de la fixed mindset Ujú, y que te empiezas a ver reflejado ahí y después tú tiendes también creo que es más fácil observar en otros ujú. ese tipo de mentalidad que Claro, observarla en ti mismo. claro. Entonces, cuando te lo están platicando, extrañamente, empiezas a hacer esa introspección y luego dices, tal vez me Sí, parezco un tengo poco eso. más a esa otra, ¿no? Que pueden ver como en negativo, se puede ver como en la negativo, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que lo estaba leyendo y decía, "Ah, Chiqui necesita leerlo, eso lo tiene". Y así yo, toda perfecta, obviamente, pero sí, Obviamente. de que Chiqui necesita leerlo y te lo iba, básicamente entonces te lo forcé a leer, ¿no? O sea, Sí, un poco, fue pero sí me dio mucha curiosidad por lo que me un acoso. platicabas. Tal vez para grabar el capítulo sí, pero o sea, el quererlo leer o la curiosidad que me despertó cuando me platicabas, eso Ujú. sí fue natural, Eso fue orgánico. orgánico. Sí. Pues platícanos de un poco de los conceptos básicos que te quedas, o sea, dentro de tus palabras. Acuérdense que también el punto de hacer ese podcast con personas que no trabajan en salud mental es para evitar como que sea Exacto. muy técnico y así. Entonces, desde tus palabras, desde tu perspectiva, ¿con qué te quedas? Mira, los conceptos, pues primero yo creo que en los súper básicos que tienes y que van a estar presentes durante todo el libro es el fixed y growth mindset, Ajá, que ¿no? en O sea, español sería mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. exacto, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento son los dos conceptos principales, ¿no? Eh, si quieres explicar tú lo que es mentalidad fija y lo que es mentalidad de Ujú. crecimiento para que no se me vaya a pasar nada a mí, Ok, porque pues me soy un gustaría simple que, mortal. por eso, pero me gustaría que después nos Bueno, des tu opinión, sí, ¿no? sí, claro. Pues la mentalidad fija es como básicamente pensar de que todo lo que sabemos es innato, o sea, Ajá. se nos da de nacimiento
y no va a cambiar. Exacto. Por ejemplo, usa mucho el tema del deporte, ¿no? De que pensamos de que no se me dio un deporte o las mates y pues ya, o sea, eso se saca de mi vida, no existe en mi vida porque no se me dio, ¿no? Sí, Como si el talento fuera todo. Y vamos a ver más adelante cómo las implicaciones que tiene eso. Y al contrario, la mentalidad de crecimiento es cuando crees que con el esfuerzo y la práctica puedes aprender todo, independientemente si tienes talento innato o no. Entonces, por ejemplo, ya en la misma situación de no se me dio tal deporte, lo practico, aprendo, cuando me dan consejos los tomo para mejorar y ya, ¿no? Creo que el mejor ejemplo de mentalidad de crecimiento son los bebés. claro. Un bebé que está aprendiendo a caminar. Si los bebés tuvieran mentalidad fija, tratarían de caminar, un paso se caen, se parten la madre y dicen, no, nunca vuelvo a hacer esa chingadera de caminar, o sea, se acabó, me voy a quedar rampando toda la vida. Pero los bebés tienen mentalidad de crecimiento y entonces se caen, se vuelven a levantar hasta que les sale, ¿no? Eso es como la diferencia, creo, en unas palabras así entre las dos. ¿Tú lo percibes diferente o hay algo que quieres agregar? Pues no, igual, yo creo que para ejemplificar, uno como cuando lo empiezas a leer o cuando empiezas a ver todos los conceptos que ves a través del libro, empiezas a ubicar mucho y yo creo que esto puede ser una tendencia para todos, a tus papás en la mentalidad Ujú. fit, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y si hablamos de mentalidad de crecimiento, obviamente vas a decir que tú, no te creas, pero también te identificas en el otro, pero realmente pues sí, es el creer o pensar dentro de un cuadro, dentro de tu Ujú. contexto, dentro de tu hasta dentro de tu estrato social, dentro de tu grupo de amigos, dentro de, pues en esa cajita o en esa burbuja en la que todos vivimos, ¿no? Con nuestro propio contexto. Salirte de esa burbuja, salirte de esa caja, para mí sería esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Saber que existen otras perspectivas, otras opiniones, otros contextos sociales en los que puedes crecer, otros contextos económicos en los que puedes crecer, y de esa forma, pues entender un poco más pues todo, ¿no? Hacia tu vecino, una noticia, una perspectiva, una manera de pensar, una manera de vestir, una manera de actuar, pues, lo que sea, ¿no? Entonces, pues así lo pondría, ¿no? Fija, nos quedamos en el cuadrito burbuja Ujú. y de crecimiento nos salimos e Ya, intentamos ver como las diferentes perspectivas que hay. ok. ¿Y cómo crees que eso se puede repercutir sobre como el éxito o el fracaso? Sí, son otros de los conceptos que ahí también empiezas a leer a través del libro, ¿no? Yo creo que de los conceptos que vi y que me llamaron la atención fue el poder de avanzar, ¿no? De dar pasos hacia adelante, que en cambio de una mentalidad fija, si pienso que mi inteligencia es limitada, que mis habilidades son limitadas, el mismo estrés que me provoca creerme limitado, pues va a ser un problema Ujú. personal, ¿no? Como la típica señora que dice, oh, yo ya pasé la edad de aprender de tecnología y Exactamente, entonces no explota su negocio de pais o de lo que tú exacto. quieres porque se frena Porque esto. no, o sea, yo ya estoy muy Entonces, grande. sí, o sea, sí la mentalidad, tu tipo de mentalidad creo que tiene mucho que ver con el éxito que puedes tener en la Claro. vida, ¿no? Y con la manera que tomas el fracaso. Exactamente, porque como tú decías del bebé, o sea, pues si nosotros lo vemos, el caerte es un fracaso, ¿no? Ujú. Levantarte, eso es la parte como que yo creo que si, digamos, lo transformamos a un negocio, ¿no? El bebé se cae, tu bebé, negocio, se Ujú. cae, y en lugar de levantarte y hacerlo de nuevo e O intentarlo otra hacer otra vez, o hacer cosa. otra cosa, o cambiarle esto, cambiarle el enfoque, cambiarle el mercado, lo que sea, no, ya dices, no, pues, vale, lo mismo que el bebé, ¿no? O sea, ya no se Ujú. levantó y entonces se arrastró toda su vida. Ujú. Eso es, pues sí, yo creo que es esa parte de la que hablas Sí, de del éxito y del del éxito. fracaso Ajá. siento que te puede frenar. Y también, otra de las cuestiones que me llamó mucho la atención, porque durante todo el libro te habla sobre el esfuerzo, Ajá. el esforzarte, ¿no? Ujú. E incluso algo que me súper despertó Impactó. a Ujú. traumas infantiles y de temas,
es esta parte de cómo medimos nosotros o cómo se tiende en esta sociedad a medir la inteligencia de los niños Ujú, en lugar del esfuerzo que han puesto para ciertas cosas, ¿no? De que le dices al niño, ay, qué inteligente eres, mi amor. O ujú, sea, esa manera de como dirigirte a un niño pequeño lo limita en el sentido de ujú. que, híjole, pues nací con esta inteligencia y no tengo más. No hay nada que yo pueda Sí. hacer a celebrar el esfuerzo, que es lo que decía la autora, que es como en lo que más se debe enfocar, porque el esfuerzo es algo flexible, ¿no? O te Ujú, esfuerzas mucho, medio te esfuerzas poco, te esfuerzas de más, pero eso es flexible, eso es movible y la inteligencia o el, digamos, IQ con el que naces, pues ese es fijo, ¿no? ujú, Ese difícilmente, digamos, que se puede transformar. Con el esfuerzo creo que lo puedes evolucionar, creo que lo ujú. puedes desarrollar, ¿verdad? Sí. Pero es como basándonos en esto, en la parte de esfuerzo. A mí el concepto de esfuerzo es algo que ya se me quedó Sí, lo peor que al resto puedes de la hacer vida. es reforzar a una persona o un niño por cualidades como que se ven innatas Exacto. o de talento Ujú. y no reforzar el esfuerzo. Por ejemplo, si tu hijo está jugando básquet y le dices, ay, eres buenísimo en básquet, se te da un chorro y Se te así, da. lo peor Ujú. que le puedes hacer. Si le dices, me encanta cómo te estás esforzando, estás practicando un chorro, te admiro por tu práctica, súper bien, Sí, estamos exacto. fomentando mentalidad de desarrollo, ¿no? Y decía en ese sentido lo del ejemplo del niño del básquet, o sea, es bien peligroso decirle al niño de que qué bueno eres, se te Sí. da el básquet, porque ¿qué pasa? Y a ese positivo, tú vives con el miedo constante a perderlo. Ujú. Claro. Y cuando hay algo negativo de que no te salió bien un juego o así, entonces tienes el miedo a que realmente no seas bueno y se Ujú. acabó el mundo. Exactamente. Entonces estás enseñándole a la persona a que su valor está basado en cosas externas y no Ujú. en quién es. Exactamente. Entonces, eso es súper peligroso porque las personas con mentalidad fija pues están viviendo entre ese dilema de tengo miedo a perder mi talento Ujú. y tengo miedo a que los demás se den cuenta que no es cierto. Exacto. Y luego, como nunca aprendí a practicar, pues no sé qué tengo que hacer. Ajá. Y luego siento que con ese tipo de mensaje pues tú empiezas a creer que es magia, ¿no? Es Ujú, magia que yo nací con algo ajá, bueno, o sea, es magia que yo nací con algo que se me da, ¿no? ujú, De que es magia que gracias al cielo yo nací muy coordinado, que entonces pues jugar básquet o algún deporte no se me dificultó, ujú, ¿no? Pero luego encuentras algo negativo dentro de esa coordinación, como por ejemplo yo en mi caso, se me dieron los deportes ujú, pero luego todo mi sector izquierdo es completamente descoordinado, o sea, todo está en la parte derecha, ¿no? Entonces yo cuando trataba de hacer algo con la izquierda, hasta lanzar, algo que ujú, con la derecha se me da natural, lanzar con la izquierda para mí era como, ay, o sea, que nadie sepa, que ujú. nadie vea que con la izquierda está En vez dead, de practicarlo. en lugar de practicar con mi lado izquierdo Ujú, para que fuera igual que el ujú, derecho, ¿sabes? sí. Entonces sí, como tú Que dices, probablemente ese talento, o sea, naciste con un talento de lanzar o lo que sea, pero como te sentías buena y fuiste reforzada, lo estabas haciendo. ajá, O sea, realmente fue la práctica, no fue algo exactamente, mágico. no es magia, eso Ajá. es algo que como que saqué, ¿no? De las palabras, como que Y no sé no es si, magia, no sé si lo viste, si lo sentiste alguna vez en la escuela, pues a ti se te daba la escuela, se me da la escuela. pero no tanto por, o sea, no quiero minimizar tus esfuerzos ni No, nada, no pero, está bien, no, o pero sea, sí, de que no por esfuerzo, sino porque se te daba. sí, Y ajá, no sé si en algún momento donde se puso más difícil las cosas, sentiste de que, ah, cabrón, o sea, se totalmente. me va a perder este talento o ya Está se van a guiando dar. la conversación, quiero que sepan, porque ella sabe perfectamente, no te- No, pero pero sí, creo que mucha gente se no, puede no, claro, identificar con eso, ¿no? sí, porque a mí, yo no batallaba en sí eh, yo al escuchar cosas y al que me enseñaran cosas, soy muy auditiva y muy visual. Ujú, Entonces, realmente para mí el aula, el método educativo de cualquier escuela, ¿sí? Porque igual yo estuve en escuela pública en la primaria, pero aún así el aula, que es visual, la maestra explicándote y tú escuchando, para mí era suficiente. Esa es la mejor manera en la que yo aprendo escuchando.
Eh, no soy tanto de leer, no soy tanto, no era tanto de apuntar, como que no es mi primer Aprendizaje. aprendizaje, ajá, no es el primer escalón del que yo aprendo. El primer escalón del que yo aprendo es viendo, yo creo que escuchando, Escuchando. ¿verdad? El primero escuchando, segundo viendo, tercero apuntando, Ujú. cuarto leyendo y así, ¿no? Entonces, el aula era perfecta para mí, primaria y secundaria. Prepa todavía, sí, porque digamos que no estaba en una, pues sí, en una prepa que me exigiera tanto. Pero después me cambié en la carrera ya a una escuela en la que sí son muy exigentes, tienen un nivel académico muy alto y sí son muy exigentes para todo. Y el examen valía, yo creo, 15% de tu calificación Ujú. total y lo demás eran trabajos, exposiciones, bla, 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 bla. Ahí es donde me las vi feas. O sea, ahí es donde tuve que ver Ujú. cómo se estudiaba, cómo de diferentes Sí, pero maneras no, podía no aprender. habías crecido con hábitos de No, estudio, no cero. habías construido eso desde Cero, antes. cero, 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 cero. Entonces esa parte del esfuerzo que vemos aquí Ujú, no la tenía muy practicada. Y eso fue pues un impacto muy fuerte para mí, que en su momento yo no sabía ni qué, ¿verdad? Yo nada más decía que no es suficiente, o sea, ajá. estoy reprobando por primera vez en mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí sabes? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y es donde ya entra en la ecuación la parte del esfuerzo, ¿no? De llevar una agenda, de apuntar, Ujú, de poner no solo atención en la clase, sino también hacer las tareas de manera consciente, el hacer mis lecturas de manera consciente, porque ya no era suficiente nada más de la ojeadita que les daba antes, que siempre me funcionó, pero ahora no era suficiente. Y sí, ujú. sí fue un shock. Sí, yo creo que en mi autoestima y algo así, cuando me di cuenta, eso me di cuenta ya también cuando había acabado la carrera, ¿no? Pero que me di cuenta que realmente la parte que me faltó fue esa parte del esfuerzo, Sí, simple y porque el sencillamente. talento nunca va a ser suficiente. El talento nunca va a ser suficiente, sobre todo cuando también te encuentras en un lugar que es muy competitivo Claro. y todos están así que en el esfuerzo al 2000% y tú así en el 5%. Así, de Exacto, paseo. exacto. Entonces sí ya cuando te enfrentas a un mundo en el que el esfuerzo es mucho más recompensado que el Sí. talento innato, uf, Sí, yo tuve la fortuna, desfortuna en ese momento, pero fortuna a largo plazo de estar expuesta a eso en secundaria, entrando a la secundaria. ujú, Estaba allá en Francia y todo, y la primaria, pues, alumna regular, pero normal, ujú, ¿no? Pero en secundaria tuve la oportunidad de entrar a un salón, le decían como sección europea. Entonces te daban más inglés y así. Y pues obviamente, básicamente yo soy de rancho, entonces se juntaban todos los de los ranchos alrededor, de como toda la región, y metían a ese salón los más listillos, de entrada, los que parecían más listillos. O sea, estás hablando de lepes de 11 años, ¿no? ya. Entonces me metieron a ese, porque como que dijo, esta está viva, échala ahí. Pero yo era la menos viva de todos. Entonces, ¿cómo me costó? O sea, ahí aprendí de que, ok, el talento no es suficiente, Ujú, tienes que esforzarte. Y me esforcé toda la secundaria, toda la prepa, hasta que me di cuenta, o sea, hasta que me gradué sintiéndome como no buena, pero luego vi mis resultados en los test estandarizados como pues de toda Francia y salí súper bien y dije, ah, no, sí, no estaba tan sí, sí, mal, sí, ¿no? exacto. Y ya cuando entré a la universidad, pues súper fácil, ¿no? Porque pues ya tenía muchos hábitos de trabajo Ujú, sí, y eso me ayudó. O sea, en retrospectiva me ayudó, pero me cargó la chingada en durante su mis, momento, claro. mis 8 años De secu de y prepa. educación media superior, ¿no? Pero sí, algo que podemos como concluir o sea, quedarnos en este libro es que el talento no es suficiente. Exacto. Tienes que tener esfuerzo, Esfuerzo. práctica. Ajá. Y también esa parte de mejora continua, así lo vi Ujú, yo. O sea, constantemente tienes que estarte mejorando y aprendiendo. No es una cosa de, ya me esforcé un chorro, ya. No. ujú, O sea, es algo que igual siento que ya es algo que se te va a dar de forma natural, ¿verdad? Pero pues sí, es una mejora continua y tienes que estar continuamente enfocado en el hecho que pues no se detiene. O sea, el esfuerzo es ujú. constante y a lo mejor
te va a costar menos esforzarte cada vez, Ajá, poco, pero va a seguir ahí, o sea, no quiere decir que no lo estés haciendo, simple y sencillamente que okey. se te da más natural. Yo, o sea, yo lo veo contigo, a ti el esfuerzo se te da muy natural y yo batallo un poquito más. Pues, porque te digo, desde más chiquilla Exacto, ajá, lo sí, tuve sí, que sí. aprender. Y también, bueno, ya algo que, también otro concepto que me llevo de ahí, que a lo mejor no viene explícito, es que creo que la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija sí determinan a lo mejor tu autoestima. O sea, Ajá, para sí mí. está súper relacionado. O sea, cada cuestión que yo leía era como que, pues sí, una persona, digamos, que no tiene resiliencia ante las situaciones difíciles, pues se va, se va a, se va a sentir deprimido, Ujú. estresado, ansioso, ¿no? Pero eso es porque cuando tienes mentalidad fija, pones tu valor En las en cosas innatas. externas. Entonces, esas cosas externas de que si te dan un trabajo, si tienes tal reconocimiento y eso es muy frágil, porque Sí, el día que no lo tienes problema. Ajá. y cuando tienes mentalidad de crecimiento, dices, ok, no se me dio eso, pues me pongo a trabajar. Si es Ujú. algo que me gusta, ¿no? Me pongo a practicar, me esfuerzo. Y si todavía no se me dio, pues, o sea, nunca lo ves como un fracaso las cosas, Claro, sino realmente. como un aprendizaje. Ujú. Como Entonces, una como que oportunidad. tu autoestima está preservada, o sea, Ajá. porque tu valor no está en nada de tus logros. Exacto. Sí, siento que las personalidades o las personas que tienen ese tipo de mindset, pues se la pasan ansiosos, estresados y deprimidos, claro. Pues es que se la pasan teniendo que demostrar que la tienen Algo, más grande, así como básicamente. lo digo yo de Ah, manera tan fina, también, ¿quién talentoso. la tiene más grande? Ujú. Y cuando tienes mentalidad de crecimiento, pues no estás en esa lucha porque dices, pues no, o sea, quien la tiene más grande es el que más se esfuerza. O sea, Ajá, y no ya. está en el que sabe o no sabe. Sí, exactamente. Algo que me gustó mucho del libro es que está como dividido por temas. Sí. O sea, primero te presenta de qué las mentalidades, ¿no? Y luego te lo presenta a través del deporte y da muchos ejemplos. Y luego te lo presenta como en el tema de negocios y liderazgo. Y luego te lo presenta en el tema de relaciones Ujú. y en el tema de que como padres y maestros. Sí. Entonces, ¿hay algo que quieras compartir como en esos diferentes temas? ¿Algo que te destacó? Pues, bueno, yo creo que si te pudiera decir que una de las cuestiones que me llamó más la atención y que por eso que me llamó la atención lo recomendarías a personas, yo creo que es la parte de, yo creo que como persona que en la jerarquía tienes a alguien que te ve como, oh, wow, esta persona, ¿sabes? Como o tienes el liderazgo en cierto aspecto, o eres un maestro, o eres Ujú. un parent, que a mí se me hace bien Sí. importante. Eh, yo creo que eso fue lo que más se quedó conmigo, o sea, la parte de que si yo soy un líder, que si yo soy alguien que tiene súbditos, minions, o como les quieras llamar, hijos, y que se voltean a ver a mí Sí, para, que eres un que eres modelo un modelo a seguir, de alguna exactamente. forma para alguien. Ajá. Entonces es bien importante intentar no estar ahí Sí. encajuelado en esa mentalidad, en esa mentalidad fija, Ujú, porque creo que puedes hacer mucho daño, o sea, como maestro, como padre, o en una empresa, o sea, si eres el líder de ujú, una empresa y de un negocio ujú. y alguien, a lo mejor ni siquiera es tuyo y alguien más te da la confianza, ¿no? De depositar en ti ese tipo de responsabilidades. Pues, híjole, sí creo que puedes hacer mucho daño, ¿no? Y Ujú, eso claro. me parece peligroso. Yo creo que eso es de eh, en todos en deportes, Ujú, sí, o sea, CEOs, empresas, líderes, relaciones. Creo que esa es la parte como que más, que te puedo decir que saqué de cada ujú, una. O sea, ya. lo peligroso, deja tú para uno, ¿no? Sí, no, deja tú para Sí, ti mismo y el para daño que eso que te hagas haces. con los demás. Exactamente, o sea, hasta dónde Sí. se va a extender esa mentalidad y qué eres capaz de hacer nada más defendiendo esa mentalidad, porque luego Sí. también te pones a pensar en eso y es, ¿qué son capaces de hacer las personas que, digamos, está un líder que no acepta el retro Ujú, de las personas abajo de ellas y pues a todos los corrimos y, sí ajá. sabes, o Sí, sea, claro. bueno, creo que Sí. esa parte es la que más
me llamó la atención y me preocupa. Sí. Vaya. A mí me gustó mucho como lo plantean dentro de las relaciones, que es algo que no hubiera como pensado, Pensado. pero donde dice, por el tema de mentalidad fija, hay muchos mitos que derivan, aplican en las relaciones, ¿no? De que, tipo, de que si tienes que esforzarte en una relación, entonces ahí no es. Güey, Sí, siempre te no tienes que manches. esforzar, o sea, no hay tal cosa, entonces luego malentiendes la relación que tienes de que, me tengo que esforzar, entonces ahí no es. Y pues no, o de que como es mi pareja, tiene que saber todas mis necesidades en todo momento. Sí, Y entonces esos son problemas de comunicación. O creer que el amor es suficiente. es todo un tema. Este, o creer que porque son pareja, entonces tienen que estar de acuerdo en todo. O Exacto. sea, todo esto son como cosas que vienen, pensamientos que vienen por la mentalidad fija. Exacto, y al final del día son pensamientos que te limitan. Ajá, que O te sea, hacen en el daño. caso que tú dices, o sea, te va a limitar a tener una relación, no tóxica, no sé, no sé cómo decirlo, sino si quieres que todo se dé fácil, como si nada, o sea, eso no existe. Estás Ajá, hablando de exacto. una película de Disney, ¿no? Estás, siempre tienes que comunicarte, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, ¿no? O sea, es algo que no puedes quitar de la ecuación y el tener una mentalidad fija te limita a creer eso. Sí, dije, yo estoy bien y yo Sí, siempre estoy bien y exacto. así, y Y no no tengo que hacer escuchar, nada al respecto y así. sí, Sí. es, En los negocios hay algunas cosas que quiero como resaltar también en el liderazgo y así, de que me gusta mucho, de que cuando tú estás en esa dinámica de hacer creer al mundo que tú eres el chingón claro. y no perder eso, no perder esa imagen, pues mientras tú estás en eso, pues no estás enfocado en crecer tu negocio, Ujú. en crecer como persona, en crecer a tu gente. Sí, O sea, o escuchar a tu gente, o sea, realmente, bueno, en lo que yo hago, la consultoría, pues una de las principales cosas es la diversidad en la toma de decisiones, ¿no? O ujú, sea, escuchar todos los puntos de vista para ver qué le va a funcionar a quién o qué o cómo, si estás hablando de mercadotecnia, o sea, pues tienes que ujú, escuchar todos los puntos de vista de ellos y por haber, ¿no? Existen ejemplos que te puedo dar de, por ejemplo, hubo un comercial de Tecate, ujú, de hazlo como hombre. mm, Sí, así era como el eslogan principal, y pues ya te imaginas el comercial, ¿no? ujú, De machista y misógeno y denigrando a las mujeres. ujú. Y obviamente fue fail total. ¿Quién crees que tomó, en qué equipo de trabajo crees que se tomó esta Ajá, decisión? ¿Crees sí, que había una un mujer grupo de involucrada? vatos. Ajá, exacto. Entonces, todo eso le va a afectar, yo creo, sobre todo en el mundo de hoy, ¿no? Que ya es mucho Ujú, más diverso y acepta muchas más opiniones y perspectivas. No vas a ser tan, ¿cómo? No va a tener tanto crecimiento, ni va a ser tan popular tu claro, negocio, ni va a tener, o sí. sea, no. Sí, entonces es muy importante como estar enfocado en crecer, aprender. Dice mucho en el libro estirarte, Ujú. o sea, estirar tu Tú no conocimiento, puedes. no quedarte con lo que sabes y no quedarte en la dinámica de que yo la tengo más grande. Y de hecho me recordaba mucho cuando lo estaba leyendo, estábamos viendo la serie de Succession. Ya, sí, 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 Los invito a que la vean, es el ejemplo perfecto de sí, la mentalidad literal. fija. O sea, los güeyes son hermanos que de una herencia y así, y se están peleando constantemente por la herencia en vez de estar buscando cómo mejorar el Ajá. negocio, como, no, no, no. O O ellos sea, como personas, pon tú, ajá, digo, sí, créanme que no era un tema de dinero. O sea, no era de batallar por dinero, que quién quiere más dinero, porque todos tenían para aventar para arriba. Aquí era nada más el de tema quién de la tiene quién más la tiene grande. más grande, así Sí, literal. Y por eso, o sea, vidas tan infelices que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? ajá, ¿No? Porque ya el dinero no es un problema. Entonces, imagínate, tienes esa libertad de hacer pues lo que quieras, ¿no? O sea, y sí, no, y te atrapas ahí te atrapas, en la exacto, pelea constante. exacto. Entonces, sí, pues tiene conceptos así muy interesantes que a lo mejor son cosas que
dices, ya las he escuchado, ya las sé, pero de verlo con las implicaciones, de verlo en ejemplos, pues sí te ayuda mucho a cuestionarte. Entonces sí recomiendo muchísimo esa lectura. ¿Sientes que a ti te cambió de alguna forma el leerlo? Sí, sí, yo creo que una vez que te das cuenta, porque aparte viene un test a ver qué tipo de mindset tienes tú, qué tipo de mentalidad tienes. Ujú, Entonces, pues ahí te calificas con puntitos a través de unas preguntas y pues ya donde caigas es donde pues te ubica la autora, ¿no? En qué tipo de mentalidad tienes. Creo que es importante y porque como les decía al principio, o sea, a veces nosotros podemos ver en todos todo lo que está y no son flexibles y así, pero en uno es difícil reconocerlo, pues ahí no hay escapatoria. ujú, Y una vez que lo sabes y que aprendes todos estos conceptos sobre el esfuerzo y sobre cómo a veces percibimos las capacidades innatas y habilidades con las que naces y que se te hace fácil algo y todo eso, pues yo creo que puedes expandir mucho ujú. tu mente Sí, a otras posibilidades. Yo creo que esto es lo principal que es para mí que hizo el libro. te Me abrió. expandió, ajá, me Ujú, abrió la gama de posibilidades en lo que. ujú. Si no te quedas con que, nomás sé hacer eso y hasta aquí. Exactamente, o sea, yo creo que te empodera, incluso, Ujú, ¿no? Te sí, empodera que, bueno, si yo quiero aprender a hacer algo nuevo, lo puedo aprender, no importa la edad que tenga, no importa lo que sea, o sea, realmente a través del esfuerzo, pues, puedes llegar a tal o cual cuestión. No voy a dejar a un lado, ¿no? Que a lo mejor alguien va a ser más, va a lograr tocar el piano en menos tiempo que yo o incluso en más tiempo que yo, o sea, yo creo que ahí es donde está esa parte de las habilidades, ¿no? Pero no es cierto que ya no se pueda. ¿Sabes? Como ajá, que cancelarlo por completo, eso sí es exacto. algo que no debemos hacer. Si es algo que te gusta, no lo Yo abandones, solo lo hago. solo dale y dale y dale. Dale, 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 dale. Y luego te iba a preguntar de que si se lo recomendarías a alguien de leer y me acordé que literal se lo compraste a tu hermana Se y se lo lo compré a mi diste así hermana y en se la lo. mano de que léelo, porque eso es una buena indicación de que cuando un libro lo quieres compartir como Sí. Biblia y estar repartiendo la palabra, pues es una buena señal. Ahora, ya que sacas eso a relucir, también puedo pensar de que quiero que esta persona lo lea, pero Ajá. luego, ¿qué va a pasar cuando lo lea? ¿Sabes? Como tengo una persona en mente que digo, le puedo regalar el libro, le puedo decir que lo lea, y aún así no creo que se vaya a salir de esa persona, de ese mindset, del fixed Ujú. mindset, ¿sabes? Como, Y bueno, pues pero creo que eso es algo que todavía es más impresionante, ¿no crees? De estaría muy que te interesante. dirían así de que no, que esto y lo otro, así, patrañas. Esto no sirve para nada, nada de eso es cierto, ¿sabes? Pues Yo sí, creo que eso te diría mucho de una persona, foco rojo. Le dicen a sí, alguien que lo red lea flag, y red les flag. dicen que no, sí, que no es cierto, nada de lo que dice ahí. Sí, y justo te quería preguntar sobre eso de, pues ya ves que esta temporada, la temporada 3 es enfocada como en libros de autoayuda, donde yo leo y otra persona lee para que nuestros escuchantes no tengan que leer. Y pues tú qué piensas de esos libros de autoayuda en general, ¿no? O sea, ¿crees que es algo que suma? ¿No crees en eso? Como dices, esa persona de fixed mindset que te diría de que no creo en eso, eso es una Exacto. pendejada y Pues así. ¿Tú qué mira, piensas? yo creo que he escuchado todos los comentarios al respecto sobre eso, sé las Ujú, perspectivas diferentes que tienen personas, pero para mí sí son cuestiones que ayudan. ujú, Sobre todo porque para mí este tipo de lecturas van muy al grano, ¿no? Es lo que es y esto, sobre todo este tipo de libros que sí traen un poco de ciencia al respecto. Hay algunos de autoayuda que sí es, sí, eso iba a decir, o o sea, sea, cuando escoges un libro de autoayuda, solo fíjate como en el final, de que si tiene referencias a, a algunos autores, a artículos, pues es una buena señal. Significa que está como respaldado por sí, o que investigación, lo escribió alguien con un doctorado y si por ejemplo. investigas y el doctorado es en lo que se refiere el libro, pues qué mejor, ¿verdad? Eh, pero yo creo que eso es importante para mí. Si me gustan, sobre todo estos que traen ciencia y que respaldan las cuestiones que te están diciendo, que son estudios, que son artículos académicos, que son personas pues que trabajan en el área, ¿no? Y que también la misma experiencia les da
les da el título o el empoderamiento para poder decirles, mira, esto está así porque yo tengo un universo de 10,000 pacientes y de los 10,000 pacientes yo veo estas tendencias, pues obviamente o sea, tienen más credibilidad de, o sea, de que si lees uno que Dios sabe, ni siquiera lo encuentras en Google a la persona cuando la googleas y lo dicen cosas anticiencia o así, pues bueno, ahí es cuando yo ya pongo mi línea, ¿verdad? También siento que este tipo de libros a personas que viven en una burbuja no les, Como que no no están les, preparados. exacto, no están preparados, no les, que han tenido todo en su vida resuelto y que su vida es un color de rosa, pues se van a burlar de las cosas que dicen aquí. Pero a personas que sí han pasado por ciertas cuestiones y que tienen esa necesidad, ¿no? De leer algo que les ayude, pues de autoayuda, ¿verdad? Creo que son excelentes libros. A mí me gustan, pero sé de personas que los No, pues aborrecen. cada quien. Oye, ¿tienes alguna quote, alguna citación que anotaste que quieras compartir aquí? Sí, sí tengo. A Me ver si gustó. escogimos la misma. Ok. ¿La traduciste? Este podcast No, es pero en español. creo que puedo hacer. Ok. Eh, Convertirse es mejor que ser. Ok, sí, el constante movimiento de Sí, esa como mejora continua. becoming is better than being. O Ujú. sea, Ya, hacerte algo es me mejor gusta. que ser algo. Eso me gustó de esa Sí, quote. sí, que estés en este proceso. El estar Exactamente. en este proceso es mejor que estar terminado aún. Exacto, de que Sí, terminado si es que sí. existe tal cosa, Ajá. ¿no? Bueno, y también hay otra que me llamó mucho la atención, que es de lo que te había dicho un poquito ya, pero dice, si los padres quieren dar a sus hijos un regalo, el mejor que les puedes dar es enseñarlos a amar los retos, estar intrigado por sus errores, Ujú. disfrutar el esfuerzo y nunca dejar de aprender. Ok. Sí, como estar enfocado al esfuerzo y no a... ¡Qué bonito! Exactamente. Ya. Yo apunté una también, me gustó mucho, que dice, no sabes de tus habilidades hasta que ya te hayas comprometido a desarrollarlas. Si Muy quieres buena. darnos el ejemplo de lo que estás haciendo, de lo que estás entrenando. O sea, tengo que Bueno, dar contexto de que Chiqui me decía de que yo no corro, yo pues soy de puras pesas y así. Entonces hace como un año le dije, oye, yo quiero volver a hacer un Ironman, ya he hecho uno. estás mintiendo, ¿eh? ¿Qué? Quiero que digas la verdad y ¿Cuál digas es? que yo te dije, vamos a hacer un Iron, de que yo Bueno, te lo dije ok. porque Pero tú... yo te había dicho de que se me antoja y tú dijiste, bueno, lo voy a hacer contigo. Ajá, sí, sí, Entonces, sí. creo que esa frase aplica súper bien de que tú no sabías que tenías las habilidades para hacerlo hasta que te comprometiste a desarrollarlas. Así es, sí, ya llevamos un buen entrenando y el Iron es en muy poco 10 tiempo. días para que nos Eh, siguen ahí. pero sí, o sea, realmente yo no me consideraba una persona que pudiera correr tantos kilómetros seguidos. Mentalidad fija. No me consideraba una persona que tuviera como que pues sí, el estar corriendo durante tanto tiempo y por tantos kilómetros o en la bici durante tanto tiempo, como hacer cosas tanto tiempo, porque cuando corres son 3 horas, o sea, cuando das en la bici son 3 horas. O sea, estar 3 horas dándole a una bici para mí era inconcebible, ¿sabes? Yo decía, ¿cómo? De hecho, veía a las personas que se levantaban muy temprano a correr o a andar en la bici y yo así que, ¿por qué? Guay, todo tiene sentido ahora. Les quiero decir, hace mucho calor más tarde, tienes que hacerlo temprano, porque si no, qué Sí. calor. No Tan es fácil con como afán eso. de No, levantarte o temprano. también de lo que los outfits, yo decía que ¿por qué se ponen eso? ¿Qué necesidad? O sea, corren, Embarrado. pero ¿por qué se ponen todo tan mucho más cómodo? No te das fricción, no te cortas y No te cositas así. O forzas. sea, realmente tiene una razón de ser todo eso, no es nomás Todo. porque sí. No es nomás por mamones, que era lo que yo pensaba, la verdad. Claro. Mentalidad fija. Pero sí, ahorita ya, pues ya corro pues, muchos más kilómetros que los que jamás me hubiera imaginado. Igual la nadada, igual la bici, o sea, le doy a la bici, está... Realmente es agradable, no puedo decir que no. O sea, ni siquiera yo creo que te pasa el... Yo creo que tiene... Ahora tengo dos conceptos del tiempo. El que paso, cómo se me pasan 3 horas viendo la tele
cómo se me pasan 3 horas trabajando, cómo se me pasan 3 horas en la bici, ¿sabes? Bien diferente. Yo creo que es bien diferente cómo actúa todo tu cuerpo al respecto. O Mm, sea, tu mente, la mente es muy traicionera, pero sí, o sea, ya lo vas agarrando y realmente sí se puede, sí lo puedes ujú, hacer, nomás hay que dedicarse. muy bien. Pues para cerrar, me gustaría ver si tienes algún tip como que sacaste de ahí, alguna recomendación, ejercicio, algo más que quieras compartir, que quieras que se queden aquí, los que nos están escuchando. Pues yo creo que ahí igual me vicié por el hecho de que eres psicóloga, ¿sí? Pero como que lo quise, o sea, quise sacar mucho dentro del el libro de lo que respecta a en sí a la salud mental o cómo te puede ayudar a ti personalmente con tu salud mental el libro, ¿no? Y yo creo que algo que sé que tenemos tú y yo, y algo en lo que definitivamente te puede ayudar a tener una mentalidad de crecimiento es que el perfeccionista, pues, no existe. ¿Qué es el Ujú. perfeccionista? Dirán ustedes. Bueno, es como la persona que quiera, o sea, la creencia de que todo lo tienes que hacer al 100 si no, ni para qué lo haces, ¿no? Y no, o sea, realmente yo creo que eso es un parte de la mentalidad de fija, creer Ujú. que es 0 o 100, ¿no? Que hay un chorro de porcentajes entre esos y que también son, todo suma, vaya. También que el esfuerzo, pues es algo que te va a mantener fresco y que te va a mantener vivo, no sé cómo decirlo, que te va a Ujú. mantener despierto, que te va a mantener hasta incluso yo diría feliz, ¿no? Más feliz que si Ujú. estás en una mentalidad fija. Eh, la autoestima, la Ujú. mejora de tu autoestima. Si eres persona flexible de pensamiento, probablemente vas a tener menos cuestiones de autoestima baja, por ende estrés, por ende ansiedad, por ende Mejor vida. depresión, mejor vida, calidad de vida, no sé, Ujú. por si les interesa. El miedo al fracaso, yo creo que es algo que también vas dejando a un lado, ¿no? Porque, Ujú. como decíamos, ya no va a existir ese miedo al fracaso, sino más bien vas a ver las cuestiones como oportunidades, De como que voy a aprender. aprendizaje, Siempre todo va es un a ser algo. aprendizaje, exactamente. Ujú. También vas a ser mejor para resolver problemas, porque si puedes ver una visión más amplia de un problema y de cuántas maneras tienes para abordar ese problema, bueno, no te quedas estancado en de que Tiene tengo un que ser así. problema y no lo puedo resolver de esta única manera y ya no hay más, bye, se acabó. Vas a estar más motivado, que es otro tema que estuvimos hablando mucho estos días, ¿no? En la parte de la motivación y la fuerza de Ujú. voluntad y que si existe o no, ¿no? También yo creo que esta es el tener la mentalidad de crecimiento te ayuda con esa parte de la Ujú. motivación, ¿no? Sí. Es más difícil que te Pues no te desmotives, rindes, pues no te rindes, ¿ah? porque no lo ves como un fracaso. Exactamente, si yo digo de que, ay, no manches, hoy ando bien cansada de las piernas, voy a descansar y ya no se me arruinó toda la semana de Ajá. ejercicio porque nomás fue hoy, mañana lo retomo, ¿no? Ujú. No de, hoy es martes, no, pues el lunes retomo. No, 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 o sea, yo creo que esas son las cosas que te detienen un poco más. Mejorar tus relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea Ujú. en donde sea, o sea, con tu familia, bla, bla, bla. Y el ego. Yo creo que esta parte de mentalidad fija, yo la vi mucho como Ujú. traducida en ego, Sí, ¿no? cierto. O sea, la parte Como del orgullo. del orgullo, ajá. Creo que es muy, muy importante dejar eso a un lado Ujú. para que puedas tener Sí, una mentalidad de sí, crecimiento. definitivo. Y tal vez para la mayoría de las personas, ese sea un punto así clave, ¿no? Sí, un Un obstáculo. obstáculo muy cañón. Y también el compararnos. No sé ustedes, pero yo soy muy de hacer comparaciones a veces Mm. y creo que eso pues es mentalidad fija al final Ujú. del día. Compararte con los demás y creer que hay ¿sabes? Como de que del 0 al 100 esta habilidad y este es el 100 Ajá. y ahí, y tengo que querer llegar a eso, si no llegas a eso, pues, o sea, Ujú. creo que eso es parte de la mentalidad fija y algo que Sí. si dejas a un lado, pues va a ser mucho más fácil construir esa mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento creo que es algo que
constante y en todas tus áreas de vida. Porque Sí, en todas las áreas. si algo, ajá, también me fijé, es que siento que sí tengo mentalidad fija en algunas cuestiones, pero en otras sí tengo mentalidad de crecimiento, ¿no? Sí, no es parejo en No es todo. pareja en todo lo que haces, en todo lo que dices. O sea, creo que es mixto para todos y creo que tienes que ir viendo dónde, ¿no? Para que, pues, te ayudes, ¿no? Y va desde lo pequeño a lo más grande, ¿no? Porque creo que es hasta la manera en la que hablamos, en la que tienes que transformar para poder irte a la mentalidad de crecimiento. Ok, muy bien. Pues, quería agregar como unos tips, o sea, 3 cosas que puedes hacer para ti que nos estás escuchando hoy, que dices, quiero ser más mentalidad de crecimiento en este momento. Mira, o sea, deja el talento atrás, el talento que tengas o no, porque también el que no tenemos. O sea, deja eso atrás y enfócate en esforzarte y practicar lo que sea que necesitas para lograr tus metas, o sea, lo que tú quieres. No importa si eres bueno o no, solo si te gusta, practícalo. Eso es uno. Enfócate en el esfuerzo y la práctica, no en el talento. 2, enfócate en los procesos, en el cómo llegar ahí, no solo en el resultado. O sea, disfruta del proceso, conéctate con el proceso, porque pues va a durar mucho más que el resultado. O sea, y el resultado a veces ni llegamos nunca. O sea, es la mejora continua, ¿no? Entonces, proceso más que resultado. Y cambia tu diálogo interno. En vez de decir, no soy bueno en tal, ¿ok? No soy bueno en tal aún. Todavía. Todavía. Eso me gusta mucho, como agregar el Eso estaba en aún, el libro. el todavía, sí. Ajá, sí, todo eso es del libro. O sea, agrégale el todavía, el aún a lo que sea que crees que no sabes hacer o que no puedes hacer, ¿no? Entonces, todo está en aún, en todavía no lo tengo, pero lo podría tener o lo podría lograr. Entonces, son esas 3 cosas. Pues te agradezco mucho que hayamos platicado hoy. Desde cuándo que quería grabar este episodio, pero le daba nervios, entonces lo estaba procrastinando, mentalidad fija, te creas. No, no es cierto. Pero ya se Tuvimos logró, ocupaciones. entonces, pues te agradezco mucho que estés aquí en este episodio y nos vamos a ver para el quinto episodio la próxima semana. Nos vemos, bonito día. Bye.